Bueno, perfecto, si no me olvido después. Doctora Simone y doctora Rosdali, si quieren yo ya les dejo a ustedes para que coordinen, tranquilas. Bueno, Yo me quedo acá de backup, cualquier cosa que necesiten. ok. Buenas noches a todos, gracias por venir. La presentación de hoy es sobre medicina de precisión. La primera charla es del Dr. Paulo Compreheger, que es hematólogo y patólogo clínico del Hospital Albert Einstein de São Paulo. Y la charla es conceptuación de terapia de precisión en niveles de evidencia. Bienvenido, Paulo. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Yo voy a intentar hablar en español. ¿Ya? Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Ahí pueden ver. Perfecto. Sí. Sí, eso, ahí está. Muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hablando con colegas que normalmente no tengo la oportunidad de hablar. Y voy a hablar un poco hoy sobre la medicina de precisión, conceptos e implicaciones en oncología. Mi charla, los escritos van a estar en portugués, pero yo voy a hablar en español. Acá está mi declaración de conflicto de intereses. Y muy bien, yo voy a empezar conceptualizando un poco, después hablo un poco de los niveles de evidencia y por fin voy a presentar un par de casos, yo creo 2 o 3, con un foco mayor en la parte diagnóstica. Yo creo que Elvis después va a presentar más sobre el tratamiento. Entonces, para que todo esté en la misma página, el cáncer es una enfermedad genómica. Entonces, hoy el dogma actual del conocimiento de hoy día es que la causa del cáncer son alteraciones en el ADN. ¿Sí? Y tenemos como tres grandes evidencias para creer en eso. Entonces, en primer lugar, cuando uno estudia la genética de los tumores, hay muchas mutaciones que son recurrentes, variantes que ocurren en muchos tumores, a veces del mismo tipo histológico, a veces en distintos tipos histológicos. La segunda evidencia es que los modelos experimentales, sean celulares in vitro o los modelos animales, cuando inducimos las mismas alteraciones encontradas en los tumores, en la gran parte de las veces se puede reproducir el fenótipo tumoral. Entonces, las células en modelos experimentales se comportan como células cancerígenas después de la introducción de las variantes encontradas en los pacientes con cáncer. Y el tercer punto importante es que muchas terapias algo han sido desarrolladas y cuando utilizadas en pacientes con los defectos genéticos específicos, en gran parte de las veces se puede ver respuestas clínicas. Entonces, con esos tres pilares, hoy día podemos decir que el cáncer es una doença genómica. Y una tendencia actual es el cambio de la clasificación de los tumores puramente baseado en la histología para una clasificación molecular. Eso está pasando casi en todos los tipos tumorales. Aquí traigo un ejemplo del cáncer de pulmón en adultos, no en pequeñas células, y hasta muy poco tiempo era clasificado solamente como adenocarcinoma, carcinoma escamoso, por otros tipos,
Y hoy día tenemos muchos subtipos distintos de carcinoma escamoso y principalmente de adenocarcinoma. Y subtipos genéticos específicos con tratamientos distintos. Entonces, hay por lo menos 7 u 8 tratamientos distintos en primera línea para pacientes con adenocarcinoma de pulmón, a depender de la mutación encontrada en el tumor. Entonces, la medicina de precisión es un abordaje médica que permite la selección de tratamientos con mayor probabilidad de eficacia y menor probabilidad de toxicidad, con base en la comprensión genética de la doença. Y el objetivo es que uno pueda hacer el perfil molecular de los tumores, y ahí vamos a encontrar alteraciones genéticas que van a tener consecuencias clínicas. Hoy día, yo diría que la gran parte de las alteraciones genéticas que uno encuentra en un tumor, en verdad no tienen una repercusión clínica muy clara. Pero el número de variantes que van a llevar a una alteración, sea de tratamiento o de monitoramiento o algo, viene creciendo exponencialmente con el pasar del tiempo. Y cuando uno habla de medicina de precisión, hay que separar entre el diagnóstico de precisión y la terapia de precisión. Mi área es el diagnóstico de precisión. Entonces, hace muchos años que yo me dedico al análisis molecular de tumores sólidos y hematológicos. Entonces, voy a hablar más de algunas peculiaridades sobre el diagnóstico de precisión. Entonces, lo que hacemos hoy día en el laboratorio, en la rutina, es la análisis de ADN y ARN con algunos objetivos en mente. Entonces, buscamos alteraciones que pueden nos ayudar en el diagnóstico. Un ejemplo, BCR-ABL1 en la leucemia mieloide crónica, que hoy día es un criterio esencial para el diagnóstico de la enfermedad. Buscamos también por alteraciones con papel pronóstico. Un ejemplo, amplificación de MYC-N en neuroblastoma. El más importante probablemente de todos son las alteraciones con implicaciones terapéuticas. NTRK1 es una indicación agnóstica para los medicamentos que actúan en esta proteína. Otro objetivo que tenemos es el monitoramiento. Entonces, por ejemplo, los pacientes con leucemia mieloide aguda con mutaciones en NPM1 van a ser monitorados para la detección de enfermedad residual mínima por análisis de la mutación en NPM1. Y otra preocupación reciente, pero que cada día más importante, es la análisis de las síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, sea en neoplasias hematológicas, sea en tumores sólidos. Obviamente, esas síndromes son causadas por mutaciones en la linaje germinativa, entonces van a estar en todas las células del cuerpo. Y acá yo estoy hablando del análisis tumoral. Pero cuando uno hace el análisis tumoral, si el gen causador de la síndrome hereditaria está en el panel, nosotros detectamos las alteraciones. Entonces, todas las veces que detectamos una alteración que puede ser asociada a una síndrome hereditaria, nosotros escribimos eso en el report para que el clínico pueda, si hay sospecha, buscar la alteración en la linaje germinativa.
Y cuando hablamos del análisis tumoral, es muy importante tener en mente que hay 4 grandes grupos de alteraciones genómicas encontradas en el cáncer. Entonces, la más frecuente y la más simples son sustituciones de bases, point mutations. Tenemos también inserciones y deleciones acá de diversos tamaños, pueden variar de 1, 2, 3 nucleotídeos hasta 50, 100. También tenemos alteraciones de número de copia, que son grandes regiones que pueden ser amplificadas o pueden ser perdidas. Y también tenemos los rearreglos cromosómicos y las fusiones génicas. Y históricamente, cada uno de esos tipos de alteraciones moleculares era detectado por un teste molecular distinto. Entonces, sustituciones las detectábamos por secuenciamiento Sanger o PCR, inserciones de deleciones clásicamente por análisis de fragmentos por electroforesis capilar, alteraciones de número de copia, puede ser por FISH o PCR en tiempo real, alteraciones de número de copia a nivel cromosómico, sea muy grandes, típicamente por citogenética tradicional, cariótipo o FISH, y rearreglos genómicos, pueden ser por citogenética, FISH y PCR en tiempo real. Pero con la secuenciación de ADN de nueva generación, que estamos trabajando con eso más o menos 10 a 15 años, es posible detectar todos los tipos de alteraciones con un único método. Pero es muy importante decir que no es solamente porque un teste es baseado en secuenciación de ADN de nueva generación que se va a detectar todas las alteraciones. Entonces, hay distintas estrategias de preparo de biblioteca para que se pueda detectar las diferentes alteraciones. Uno puede decir que las sustituciones de un nucleotidio único y las pequeñas inserciones y deleciones son detectadas por prácticamente todos los testes. Pero las alteraciones de número de copia y los rearreglos y fusiones, no. Entonces hay estrategias distintas y es muy importante que el clínico, cuando tenga una sospecha de una fusión, o sea, de una amplificación o de lesión, que uno se informe si el teste disponible es capaz de detectar este tipo de alteración. Porque nosotros hemos visto muchas veces los clínicos solicitan un teste que no es capaz de detectar una fusión, por ejemplo, en un gene, solamente sustituciones o inserciones y deleciones, y solicitan el teste con sospecha de una fusión y no van a detectar nunca. Entonces, es muy importante que el clínico y el laboratorista estén próximos y hablen para saber si el teste que se está solicitando es adecuado o no para cada paciente. Hay dos características importantes que se tornaron muy claras después que empezamos a secuenciar múltiples tumores con paneles grandes. Y una de ellas es lo que se llama the long tail curve, o la curva de cola larga, yo creo, que es esta característica que se puede ver acá. Entonces, para casi todos los tumores que se secuencian, hay un pequeño grupo de genes que están alterados en una frecuencia grande, 10, 15, 20% de los casos, pero hay un número muy grande de genes que son mutados muy raramente en este tipo tumoral. Y el importante es que acá, en la parte chica de la cola,
muchas veces están algo moleculares muy importantes. Un ejemplo es en track 1, 2 y 3. Las mutaciones son muy raras. Si uno estudia tumores en general, va a encontrar como un caso a cada 1000. Entonces, por eso es importante el perfilamiento genómico completo, para que uno pueda detectar mutaciones raras, pero con implicaciones clínicas muy importantes. Y la otra característica que aprendemos cuando empezamos a secuenciar muchos tumores son lo que llama de la promiscuidad de las alteraciones genómicas. O sea, el mismo gene puede estar mutado en muchos tipos tumorales distintos. Entonces, acá un ejemplo del BB2 o HER2 y los tipos tumorales donde se encuentran alteraciones en HER2. Clásicamente, mama, esófago son los más accionables porque hay terapia como aprobadas para el tratamiento de amplificaciones de HER2 en mama y esófago, pero está mutado en muchos otros tipos tumorales. Y la pregunta que la comunidad hace 10 años por lo menos sería, si alteraciones oncogénicas en el mismo gene ocurren en diferentes tipos tumorales, las terapias algo direccionadas a este gene van a funcionar en diferentes tipos de tumor. Y la respuesta es que depende. Algunos genes son terapias, son algo eficientes en muchos tipos tumorales, otros no. Entonces, un ejemplo de un gene que es efectivo en muchos tipos tumorales es el gene BRAF. Entonces, fue escrito originalmente en melanoma, como cerca de 30 a 40% de los casos, y la terapia contra mutaciones en BRAF en melanoma son muy eficaces. Es verdad que por un tiempo no tan prolongado, pero las respuestas son algo que los oncólogos nunca habían visto, ¿ya? O sea, acá hay 4 ejemplos del PET-CT antes y 2 semanas después de tratamiento con vemurafenib, que fue el primer anti-BRAF aprobado para el tratamiento del melanoma. Acá otro caso y otro caso. Pero BRAF está mutado en muchos tipos tumorales. Y después se aprendió que, por ejemplo, en histiocytosis, que hay una frecuencia grande de mutaciones en BRAF, el tratamiento anti-BRAF es muy efectivo también. Entonces, la terapia anti-BRAF fue aprobada por FDA y otras agencias como Anvisa para el tratamiento de histiocytosis. Y lo mismo con pulmón. Entonces, los casos de cáncer de pulmón con mutaciones en BRAF deben ser tratados con terapia anti-BRAF. Entonces, acá es una publicación de 2016, donde trataron pacientes con BRAF V600E, con dabrafenib y trametinib. Todas las barras para abajo significan reducciones tumorales, y acá está el porcentaje, y para arriba los pacientes que progredieron. Entonces, la respuesta es estupenda en pacientes con cáncer de pulmón. Pero hay otros tipos tumorales como el cáncer colorectal, que a principio la terapia anti-BRAF solamente los trials fueron negativos. Después se asoció la terapia anti-BRAF con anti-EGFR y el resultado vino. Entonces, depende. A veces funciona, a veces no. Pero ese tipo de duda llevó a las creaciones de los scores con niveles de evidencia. Entonces, hay algunos, como, no sé, yo conozco como 5 o 6, pero voy a presentar acá 2. Yo, en mi opinión, este es más importante o más de fácil utilización,
que es los niveles de evidencia de OncoKB, que es la plataforma de medicina de precisión del Memorial Sloan Kettering. Y los niveles de evidencia son para clasificar 3 variables. Entonces, una es la mutación, o sea, la variante. El otra es el tipo tumoral y una droga. Entonces, el nivel de evidencia 1 es cuando tenemos una droga aprobada para esta variante en este tipo tumoral. Nivel de evidencia 2 es cuando tenemos una droga que no está todavía aprobada por las agencias reguladoras, pero hay un consenso en guidelines que es el standard of care para esta variante en este tipo tumoral. 3A es cuando todavía no hay un consenso, pero hay muy buena evidencia clínica de que hay actividad, sea por estudio fase 2 o por estudios retrospectivos. 3B es cuando hay evidencia en otro tipo tumoral. Entonces, esta droga para esta variante en otro tipo tumoral. Y 4 es cuando hay evidencia preclínica, sea modelos animales o análisis in vitro. Y R1 es cuando hay resistencia, o sea, una mutación confiere resistencia a una droga en este tipo tumoral, sea standard of care o aprobada por agencias de fomento, R1. Y R2 es cuando hay evidencia convincente, pero todavía no consensual. Entonces, yo encuentro que eso es muy bueno para guiar cómo el clínico va a agir con base en el teste genómico. En pediatría hay estos niveles de evidencia que están en esta publicación de 2016, que fue un gran estudio pediátrico, a lo mejor están familiarizados con él, tratando a los pacientes de acuerdo con las alteraciones moleculares de los tumores. Entonces, Tier 1, hay evidencia clínica en la misma variante, la misma enfermedad con esta droga. Tier 2, con otro diagnóstico, o sea, hay evidencia que esta droga funciona para esta variante, pero en otro tipo tumoral. Tier 3, evidencia preclínica en la misma enfermedad. Tier 4, evidencia preclínica en otra enfermedad. Y 5, opinión y no hay datos, ¿cierto? Entonces, eso es muy bueno para saber cómo el clínico, cuando el clínico va a prescribir una droga a un paciente cuando se encuentra una alteración en un teste molecular. Entonces, voy a traer acá 3 casos del paneles que hicimos en el hospital. Nosotros hacemos un panel que estudiamos 526 genes. Utilizamos un kit llamado TrueSight Oncology 500. Es un kit de Illumina, donde estudiamos carga mutacional tumoral, instabilidad de microsatélites y 526 genes. Entonces, eso era un paciente masculino con 7 años con un diagnóstico de glioma y encontramos una fusión del gene BRAF con LHFPL3. Esta fusión no está descrita en la literatura, entonces nunca, no encontramos ni un caso con esta fusión en BRAF, específica en BRAF. Pero nosotros creíamos que era una fusión oncogénica y yo voy a mostrar por qué en un par de slides. Y traemos en nuestro report las terapias con potencial beneficio clínico, terapias potencialmente asociadas a resistencia y también ensayos clínicos. Y traemos los niveles de evidencia OncoKB.
Entonces, para este caso, fusiones en BRAF, en gliomas, hay evidencia del tipo 3A para tratamiento con trametinib o cobimetinib. O sea, hay alguna evidencia clínica en el mismo tipo tumoral con fusiones en BRAF con esos dos drogas. En nuestro report, nosotros siempre hacemos un laudo muy explicativo y siempre que posible nosotros también procuramos dar el diagnóstico cuando eso es posible. Entonces, trabajamos juntos con los patólogos cirúrgicos y en este caso, por el análisis completo del caso, fue posible dar el diagnóstico de neoplasia glial, ganglio neural de bajo grado, de padrón pediátrico con fusión del gene BRAF. Y traemos acá también una pequeña revisión de la literatura, diciendo las implicaciones diagnósticas, prognósticas y terapéuticas. Pero ¿por qué pensamos que esta era una fusión oncogénica, aunque nunca había sido descrita? Cuando nosotros analizamos el punto de quiebra de la fusión, podemos ver que esta fusión se da con el exon 2 de este gene, con el exon 9 del gene BRAF. Y cuando uno estudia las fusiones de BRAF en diferentes tipos tumorales, nosotros podemos observar que los puntos de quiebra son siempre entre los exons 8 y 11 y que el dominio quinase que empieza en el exon, yo creo que 12, algo así, está siempre enteramente preservado. Entonces, cuando tenemos un caso como este, de una fusión que la anatomía de la fusión es muy sugestiva y más encima ocurriendo en un tipo tumoral donde este tipo de fusión es muy típica, nosotros ponemos en el report y la tratamos como una fusión probablemente oncogénica. Si encontramos otro tipo de fusión que no respetan esos puntos de quiebra y la preservación de los dominios funcionales, la clasificamos como variante de significado incerto, porque todavía no hay cuando uno va a curar fusiones, no hay una publicación que sirva de guianza para eso todavía. Vamos a tener en breve, yo creo, pero todavía no hay. Acá traigo un otro caso de un paciente masculino con 22 años con diagnóstico de síndrome mielodisplásica, donde encontramos un gran número de mutaciones KRAS, ZPP1, CSF3R, NRAS, PTPN11 en RUNX1. Y como teníamos muchas informaciones clínicas, porque trabajamos cerca de los clínicos, sabíamos que ese paciente tenía una monosomía del cromosomo 7. Paciente con monosomía del cromosomo 7, joven, con síndrome mielodisplásica, el primer hipótesis es una mutación en GATA2 en la lineaje germinativa. Y aquí entra la importancia que hablé para todos antes de conocer el test que estás pidiendo. En nuestro panel mieloide somático tenemos el GATA2, o sea, el GATA2 está allá. Todos los exons de GATA2, pero hay mutaciones sabidamente patogénicas en GATA2 que ocurren en regiones intrónicas profundas. Y nosotros escribimos eso acá. Entonces, escribimos que la primera hipótesis para ese paciente sería una mutación en GATA2 o SAMD9, SAMD9L, y que hay mutaciones en GATA2 que no son detectadas por este panel. Entonces, sugiriendo que se ordenase
otro painel para pesquisa de mutación germinativa. Y eso pasó con este paciente. Entonces, él hizo el panel NGS para neoplasias mieloides hereditarias y él tenía una mutación en GATA2 intrónica profunda, o sea, 572 nucleotídeos adentro de un exon, adentro del exon 4. Nuestro panel somático no detectaría esta alteración, pero el paciente tenía, entonces se hizo un diagnóstico de síndrome de predisposición hereditaria a neoplasia mieloide, o que fue muy importante para la selección del doador de médula ósea para el paciente. El padre del paciente también tenía la mutación en GATA2, pero su hermano no tenía, y tenía un hermano HLA idéntico, y así que recibió el trasplante de este paciente, de este hermano. Y por último, acá hay un último caso, paciente masculino, 16 años, en una investigación de eosinofilia, tuvo un diagnóstico de leucemia mieloide aguda con cariótipo complexo y presencia de la translocación 6-9, que lleva a la fusión DEC-NUP214 en septiembre de 2010. El paciente fue tratado con un trasplante halogénico. La enfermedad volvió 4 meses después del trasplante. El paciente fue tratado con quimioterapia e infusión de linfócitos y permaneció en remisión por 44 meses. Recibió después con una lesión espinal y infiltración licórica con eosinofilia otra vez. Y el perfil genómico ampliado mostró 4 alteraciones moleculares, una mutación en TP53, BRCA2, la fusión DEC-NUP214 y una otra fusión DBL1-XR1 PDGFR-beta. Esa fusión también no había sido escrita, entonces acá tenemos el PDGFR-beta, la proteína y este otro gene, y la fusión preservaba totalmente el dominio tirosina quinasa de esta proteína y traía los otros dominios funcionales del gene TBL1-XR1. Entonces acá, ¿cuáles eran las evidencias de oncogenicidad de la fusión? Acá un caso muy similar al de BRAF que mostré. Entonces, el dominio quinasa estaba preservado. Los 2 dominios, LIS-H y WD, preservados na proteína quimérica putativa, y son dominios sabidamente asociados à dimerización de la proteína, que es necesaria para la activación, y un cuadro clínico sugestivo, que era una neoplasia mieloide con eosinofilia. Muy bien, el paciente fue tratado con quimioterapia, radioterapia y dasatinib, y presentó remisión completa por 30 meses, con total resolución de eosinofilia, pero afortunadamente recidivo y se murió 8 años después del diagnóstico. Yo creo que era eso que tenía para hablar. Podemos, en el final, si hay preguntas, yo estoy feliz en responder. Gracias, Paulo, por la excelente presentación, muy clara, muy objetiva y contribuyó bastante para nuestro conocimiento. Yo pienso que podemos dar secuencia y dejar la pregunta para el término. Rosalí. Ya. Claro. Bueno, ahora vamos a tener a nuestra segunda presentación a cargo del doctor Elvis Terzi Valera. Él es oncólogo y hematólogo pediátrico, médico asistente y profesor de posgrado de la Universidad de Sao Paulo en Ribeira Preto, Brasil, con un postdoctorado en neurooncología pediátrica en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Nos va a presentar casos clínicos en oncología pediátrica y las dificultades de la aplicación de la medicina de precisión en la vida real. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias, Rosalí. Muchas gracias a todos. Déjame ver. Voy a intentar compartir con ustedes acá. ¿Listo? ¿Consiguen ver? Perfecto. Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias.
Bueno, me gustaría agradecer a SLAOP por esta invitación de hoy. Yo estoy muy contento de estar acá con ustedes hoy y hoy yo hablo acerca de medicina de precisión y casos clínicos en oncología pediátrica. Hablaremos de algunas dificultades y aplicaciones de vida real. Bueno, soy Elvis Valera, soy pediatra oncólogo en Brasil. Déjame ver cómo yo cambio eso. No está cambiando acá. Ahora sí. Bueno, no poseo ningún conflicto de interés directamente relacionado con esta presentación de hoy. Hoy presentaremos 3 casos distintos donde se utilizó el conocimiento de medicina de precisión para tratar niños con cáncer. Bueno, entonces empezamos con el primer caso, por lo cual yo agradezco a la doctora Elena Carbone, que muy amablemente me permitió traerles hoy un caso muy interesante. Este es un caso de un niño de 3 años de edad que empezó su enfermedad en agosto de 2019 con una historia clínica de un tumor muy grande en la región cervical derecha de 2 meses de evolución, con aumento progresivo, pero sin fiebre, sin infección o pérdida de peso. No había ninguna historia familiar de consanguinidad ni una historia de neoplasias en la familia, y al examen físico se observaba una masa tumoral derecha muy grande, indurada, de aproximadamente 6.5 por 9 centímetros, con dolor a la movilización del hombro y miembro superior derecho, y también una dificultad en la abducción y elevación del miembro superior, pero con una sensibilidad preservada. Bueno, acá están presentadas las imágenes de resonancia magnética, donde se ve una masa muy voluminosa en el cuello que ocupa casi que toda la mitad inferior del cuello, con una extensión a la región paravertebral y de difícil acceso quirúrgico, sobre todo para un exéresis radical de esta lesión. Así que se realizó una biopsia donde los hallazgos anatomopatológicos fueron compatibles con un sarcoma fusocelular o un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Bueno, entonces en este momento se empezó con la terapia patrón, con la terapia más común, que es la quimioterapia con ifosfamida y doxorubicina, con un total de 3 ciclos, donde se observó algunas complicaciones de vida real, ¿sí? Fueron 3 episodios de neutropenia febril con anemia, trombocitopenia, que necesitaron de transfusión de concentrados de hemácias y plaquetas. Así que en diciembre de 2019, un otro examen de resonancia muestra solamente una pequeña reducción en el volumen del tumor. Y en este momento se obtuvo el resultado del panel de NGS, donde se ve una fusión génica involucrando los genes NTRK y TPM3. Bueno, nosotros sabemos, y Paulo ha dicho a poco, que los genes NTRK codifican los receptores de tropomiosina quinasa, y que este tipo de fusión, sobre todo las fusiones de NTRK1 con TPM3, se ha notificado en diferentes tipos tumorales, como gliomas y también como sarcomas de tejidos blandos, como en este caso que presentamos acá. Así que este tipo de fusión de NTRK se ubican en sitios distintos en niños y adultos. Y en los niños, los tipos tumorales más frecuentes son los fibrosarcomas infantiles, que ubican este tipo de fusión, y más raramente los gliomas cerebrales y algunos tipos de sarcomas pediátricos con una menor frecuencia. Y sí, nosotros tenemos 3 tipos distintos de NTRK, que son los NTRKs 1, 2 y 3, que se pueden fusionar con diferentes tipos, diferentes parceros génicos, y la fusión TPM3 con NTRK1 es una de las fusiones más comúnmente observadas en los tumores pediátricos y de adultos. Bueno, aunque estas sean fusiones muy raras, ¿sí? Con una prevalencia muy baja, alrededor de 1% en pacientes pediátricos,
Se observa una prevalencia un poquito más elevada en pacientes con menos de 5 años de edad, algo como 3%. Aunque sean raros, son muy importantes de detectarse porque son dianas accionables de indicación agnóstica de tratamiento, pero se puede procesar este tipo de fusión génica en los tumores con el uso de inhibidores de NTRK, con un nivel de evidencia realmente muy alto de tratamiento. Entonces, acá tenemos la primera dificultad de vida real, que es el acceso a la medicina, ¿sí? Y en este momento, cuando se obtuvo el diagnóstico y la presencia de la fusión, la familia compró la medicina, pero nosotros sabemos que el larotrectinib es un poco caro y la familia pudo comprarlo solamente por 15 días de uso. Pero aunque se utilizó en un periodo muy corto de tratamiento, de 15 días, se observa acá una reducción muy importante del volumen del tumor, algo como 50%, lo que nos muestra que este tipo de medicina realmente se puede utilizar cuando se observan fusiones de NTRK. Pero como la medicina se ha agotado, una segunda línea de tratamiento con topotecan y ciclofosfamida se intentó, hasta que en julio de 2020 larotrectinib se puede obtener, pero el medicamento se obtuvo por orden judicial en Brasil. Acá tenemos un otro problema que podemos conversar un poco más después, porque es un problema real cómo obtener este tipo de medicamento que a veces es un poco caro, ¿sí? En un total de 6 ciclos de larotrectinib con algunas interrupciones, se siguió hasta que en marzo de 2021 una resección quirúrgica casi que total se puede hacer, se puede obtener. Y acá les presento las imágenes de cirugía, de la cirugía de resección, donde se ve una resección muy amplia, ¿sí? Una exéresis muy amplia, pero con márgenes comprometidas y algunas áreas sospechas de tumor residual en la resonancia postoperatoria. Así que este paciente siguió con el uso de larotrectinib hasta hoy, hasta completar un año de tratamiento postoperatorio, y hasta hoy sigue en remisión completa del tumor y probablemente el medicamento no será más utilizado el próximo mes cuando completará un año de tratamiento. Muy bien. Entonces ahora seguimos para el segundo caso. Este es un caso de nuestra institución en Ribeirão Preto. Y acá tenemos un adolescente de 16 años que empezó con su enfermedad en julio de 2021, con dolor en la cara, una obstrucción de la nariz desde hace un mes de tiempo, con episodios de hemorragia nasal, una situación muy grave, donde se observó pérdida de peso, pérdida de apetito y deterioro del estado general, pero negó fiebre o episodios de sudoración excesiva. Y al examen físico se observaba una simetría facial muy, muy grande con un abultamiento malar derecho. Entonces empezamos con el examen de fibroscopia, la fibroscopia oral, donde se ve la presencia de erosiones en el paladar duro, con algunas pequeñas áreas de perforación del paladar duro por el tumor. Y acá la fibroscopia nasal, donde se ve una masa tumoral muy, muy grande que ocupa casi que toda la cavidad nasal, más pronunciada en la nariz derecha, bastante friable, bastante sangrante, donde se realizó una biopsia endoscópica de la lesión. Bueno, los hallazgos anatomopatológicos de esta biopsia fueron compatibles con un linfoma nasal de células T, NK, que es un linfoma muy frecuentemente EBV positivo,
que se puede ver acá por la hibridación in situ. Y también este tipo de linfoma nasal frecuentemente se muestra positivo para CD3, CD56, Granzyma B y TIA1. Bueno, entonces, acá tenemos un paciente con una masa muy voluminosa en la nariz derecha, con el diagnóstico de un linfoma non-Hodgkin TNK nasal, donde se empezó con el uso de tratamiento estándar, con el protocolo SMILE, que es un protocolo de adultos, porque esto es una enfermedad bastante rara en niños y que se basa en Pegaspargase, donde se empezó con 2 ciclos de tratamiento. Y acá tenemos las complicaciones de vida real, un choque anafiláctico muy, muy grave a Pegaspargase, casi que fatal, y también rinosinusitis fúngica invasiva y diversos otros tipos de problemas con el tratamiento patrón. Así que en septiembre de 2021, un nuevo examen de imagen muestra una reducción muy pequeña del tumor y una segunda línea de terapia fue intentada con oxaliplatina y gemcitabina, pero sin ninguna respuesta objetiva. Y en octubre de 2021, una tercera línea de terapia con DAP, que es un tratamiento que se basa en platina, fue intentada, pero sin respuesta una otra vez, y peor, con una rápida deterioración clínica del paciente. Así que en el mismo mes de octubre empezamos con el uso de inmunoterapia con nivolumab, que es un anticuerpo anti-PD1 que vamos a hablar un poco más adelante, asociado con la quimioterapia con el protocolo GEMOX. Perdón. Bueno, acá tenemos las imágenes que muestran la respuesta realmente muy rápida y muy marcada cuando empezamos con el uso de inmunoterapia para este paciente con nivolumab. Acá tenemos una imagen inmediatamente antes de la inmunoterapia y acá, perdón, 20 días después de empezar la inmunoterapia, se ve una respuesta realmente muy, muy marcada y muy rápida. Así que entonces seguimos con el tratamiento hasta completar 6 ciclos de tratamiento donde el paciente logra la remisión completa del tumor primario y de sus metástasis pulmonares por PET-CT. Y importantemente, la carga viral permanece muy baja, permanece 0 después que empezamos con el uso de inmunoterapia para EBV, que es un marcador muy importante para este tipo de tumor EBV inducido. Y también se obtuvo una nueva biopsia de este tumor que se muestra negativa en febrero de 2022. Acá es un gráfico solamente para mostrarles lo que he dicho acerca de del número de copias de EBV por PCR en la sangre, donde solamente después de empezarnos la inmunoterapia, vimos una reducción realmente muy importante. Y esto, como yo he dicho, está muy, muy relacionado con la buena respuesta a la inmunoterapia en tumores EBV inducidos. Sigue como 0 hasta hoy. Y acá les presento las imágenes de PET-CT antes de empezar con la inmunoterapia, donde se ve lesiones hipermetabólicas muy grandes en la nariz, sobre todo a la derecha, muy marcada, y también diversos puntos de metástasis pulmonares en los pulmones bilateralmente. Y acá, después del final de 6 ciclos de inmunoterapia, donde se ve una desaparición completa de las lesiones hipermetabólicas al PET-CT, lo que es realmente muy bueno cuando hablamos de linfoma non-Hodgkin, ¿sí? Bueno, en este mes, este paciente finalizó su trasplante halógeno de médula ósea con un hermano donante y sigue en remisión completa del tumor. Pero ¿cuáles son los principios generales de la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia se basa en el reconocimiento inmunológico y la citotoxicidad de linfocitos T, donde se necesita de un doble enlace del linfócito T con las células
normales y tumorales, ¿sí? Entonces, un primer enlace ocurre entre los receptores de célula T y los antígenos de MHC, y un segundo enlace entre las proteínas de checkpoint, immune checkpoints, las proteínas PDL1 y su ligante, ¿no?, de PDL y su ligante PDL1. Lo que pasa es que la célula cancerosa engaña al sistema inmunitario con la hiperexpresión de PDL1. Así que en esta situación se puede utilizar anticuerpos moleculares direccionados a estos checkpoints del sistema inmune. Por poner un ejemplo, lo que utilizamos, el nivolumab, es un anticuerpo direccionado a la proteína PD1, y hay otros como pembrolizumab y otros que se direccionan a las proteínas de PDL1. Así que ocurre una unión única en esta situación de ligación de las proteínas de PD1 y PDL1, y con esto se activan las células T y ocurre la muerte celular. Se puede ver de cierto modo, la célula T puede ver la célula tumoral con un único enlace, y así que se puede obtener la muerte celular de células tumorales. Y sí, hay varios checkpoints inmunes en cáncer. Los dos más conocidos son ciertamente el PDL1 y CTLA4, que son los más reconocidos y los más utilizados con bloques en la práctica clínica, pero hay varias otras proteínas en estudio, sobre todo TIM3 y B7H3, y es importante decir que estos distintos tipos de checkpoints inmunes ejercen funciones muy distintas, o de activación o a veces de represión del sistema inmunitario. Pero, ¿cuáles son los reales predictores de respuesta a la inmunoterapia? Esto no se sabe de todo, es un campo en desarrollo, es multifactorial, pero lo que sabemos que son de importancia clínica son las altas tasas de mutación tumoral, que son predictores de buena respuesta con el uso de la inmunoterapia, y también la inestabilidad de microsatélites en el tumor, mutaciones de enzimas polimerasas, una alta expresión de PDL1 en tumores, y síndromes genéticos de deficiencia de reparación de errores en el ADN. Todos estos factores, en conjunto o separadamente, favorecen a la buena respuesta del tumor con el uso de la inmunoterapia. Pero fue solamente más recientemente que el papel de los virus oncogénicos se puede observar con la respuesta, con el uso y la respuesta a los inhibidores de PD1 y PDL1. Bueno, así que los linfomas EBV inducidos, los linfomas non-Hodgkin, disculpen, son a cierto modo bastante sencillos al uso de la inmunoterapia, y algunas de las posibles explicaciones para esto está en el aumento de la expresión de PDL1 en este tipo de tumor EBV inducido, en linfomas en general, pero sobre todo en linfomas EBV inducidos, y también la ocurrencia de ganancia o de amplificación en la región 9P241, que es la región donde se ubica el gen responsable por producir la proteína PDL1, que es en este modo altamente expresa en este tipo de tumor. Muy bien, entonces pasamos para el tercer y último caso, por lo cual yo agradezco a la doctora Flavia Martins por permitirme presentar este caso, que es un caso realmente muy interesante. Acá tenemos una niña de 8 años de edad actualmente, pero su enfermedad empezó con 2 años y 4 meses, con una historia de dolor en la región cervical y torácica, con empeoramiento progresivo, también con una marcha equina, con caminar de puntillas, pero denegó traumatismos, fiebre, dolor de cabeza, vómitos,
cambios en el esfínter u otros signos, otros síntomas. Bueno, y acá tenemos una imagen muy fea de resonancia de columna total, donde se ve una lesión medular expansiva muy grande, de aspecto acá fusiforme, que ocupa la región cervical y torácica, perdón, con captación periférica de contraste, y esta lesión expandía la médula y determinaba una remodelación del canal espinal, una lesión realmente muy grande para una niña de 2 años de edad. Entonces, en este momento, teníamos una niña de 2 años con una lesión tumoral muy voluminosa en la región cervical, en la médula espinal, en la médula espinal, donde se realizó una laminectomía para se obtener el diagnóstico, con una resección, obviamente una resección subtotal de esta lesión muy grave, muy grande. Y acá el reporte de patología para esta primera resección fue compatible con un astrocitoma pilocítico de grado 1. Bueno, entonces acá tenemos un astrocitoma pilocítico de grado 1 con una resección subtotal en una niña de 2 años, donde empezó el tratamiento con el tratamiento estándar con carboplatino y vincristina. Y en septiembre de 2017, una nueva reevaluación después de casi un año un poco más de un año de tratamiento, muestra una pequeña progresión del tumor, y una otra reevaluación en enero de 2018 muestra otra vez una progresión, y acá en este momento se cambió el tratamiento con el uso de vinblastina. Acá tenemos las imágenes de resonancia donde se ve antes de empezar el tratamiento, acá después de un poco más de un año de tratamiento con carboplatino y vincristina, y acá un poco más de 3-4 meses cuando se cambió para vinblastina, y se ve claramente una progresión de la lesión tumoral en la columna. Bueno, entonces en este momento se intentó una segunda resección que obviamente fue subtotal, y el informe de patología cambió un poco, pero no mucho, pero cambió un poco para un astrocitoma pilomixoide que de grado 2, en aquel momento se gradaba los astrocitomas de 1, 2, pilomixoides de 1, 2 y 3, y ahora no se hace más, lo sabemos. Y acá tenemos otra vez una resección macroscópica, una resección subtotal de un astrocitoma de bajo grado, pero pilomixoide de grado 2. Hubo una pérdida de seguimiento acá hasta casi un año, cuando la niña vuelve con progresión una vez más, y se intentó una tercera línea de tratamiento con temozolomida, y una reevaluación muestra otra vez progresión, y en este momento se intentó el reanálisis del material para la búsqueda de la mutación de RAF V600E, que Paulo dicho a nosotros que es una mutación muy importante, porque se puede utilizar medicamentos para tratamiento direccionado, pero resultó negativa, infelizmente. Bueno, entonces seguimos con una cuarta línea de tratamiento con bevacizumab y irinotecan. Una otra reevaluación muestra otra vez progresión, y se programó una nueva cirugía, pero hubo un paro cardiorrespiratorio con un empeoramiento del tumor. Se realizó una resección de emergencia y varias complicaciones posoperatorias ocurrieron, hasta que este nuevo informe de un panel genómico más amplio de NGS muestra por la primera vez una fusión génica, involucrando los genes FGFR1 y TAXE1. Bueno, nosotros sabemos que las fusiones de FGF1, no solamente las fusiones, pero también las mutaciones de punto de hotspot, en último análisis son activación constitutiva, promueven una activación constitutiva de la vía FGF1.
Así que existen hoy en día algunos pocos inhibidores de FGF1 y obviamente se intentó utilizar el dafitinib, que es uno de los inhibidores de FGF1, un inhibidor bastante conocido comercialmente como Ragnar. Y había un estudio abierto en Brasil en aquel momento, pero solamente reclutando mayores de 12 años de edad, y se intentó una solicitud de uso compasivo que fue denegada infelizmente. Entonces, como una medida, yo diría heroica, se intentó en junio 2020 cambiar un poco de tratamiento con radioterapia, que fue realizada entre junio y julio 2020, y una otra reevaluación muestra progresión como siempre. Se intentó una nueva línea de tratamiento con cisplatina y etoposito, pero siempre resultando en progresión del tumor. Bueno, acá estamos nosotros con una situación muy desafiante, muy difícil, de una niña que está en tratamiento hasta casi un poco más de 4 años y hasta el momento no ha respondido a ningún tratamiento farmacológico ni a radioterapia. Entonces, ¿qué hacer con una situación clínica como esta? No teníamos respuesta de una situación tan grave como esta. Pero me gustaría volver a hablar con ustedes acerca de las fusiones de FGF1, que son en realidad activación constitutiva de 3 vías distintas, que son las vías de STAT, las vías de PI3K y la vía de MAP kinasa. Bueno, la vía de MAP kinasa es una vía muy importante para casi que todos los tumores, los gliomas de bajo grado en pediatría, ¿sí? Entonces, acá tenemos una vía muy central, muy importante, que está conjuntamente, se asocia con este tipo de activación constitutiva de la vía FGF1. Así que nosotros tenemos algunos pocos medicamentos donde se puede promover un bloque de una vía de MAP kinasa, sobre todo los medicamentos que se utilizan como inhibidores de MEK1 y MEK2. Bueno, entonces en este momento se intentó utilizar tramitinib, que es un medicamento un poco más asequible, que habían estudios de seguridad infantil disponibles y con efectos secundarios bastante conocidos, sobre todo en la población pediátrica. Entonces se intentó tramitinib para de algún modo tentar parar un poco el crecimiento tumoral, que es un crecimiento siempre continuo en este caso. Pero nosotros sabíamos que había casi nada acerca del uso de tramitinib con las fusiones o las alteraciones de FGF1, muy pocos informes, nada en tumores cerebrales, y había una preocupación acerca de la eficacia inicial de los inhibidores de MEK1, pero que se puede complicar con resistencia adquirida, y solo había un estudio en abierto en Canadá evaluando este tipo de inhibidor de MEK en gliomas de bajo grado con activación de MAP kinasa que no sea la activación más frecuentemente utilizada de BRAF V600E. Bueno, así que se empezó el uso en marzo de 2021 con tramitinib, y por la primera vez se observó una real regresión, importante regresión de la lesión. El paciente siguió con el uso de tramitinib, donde en una segunda reevaluación no se observaba más la captación de contraste en el alrededor del tumor, y hasta hoy sigue muy bien, y lo más importante es que la niña sigue clínicamente preservada. Acá les presento las imágenes de resonancia magnética. Acá
un poco antes de empezar con el uso de trametinib, donde se observa una captación de contraste alrededor del tumor muy pronunciada, y acá la resonancia de marzo 2022, donde se observa una reducción bastante importante del tumor y no se observa más la captación de contraste alrededor. Pero es importante decir que medicina de precisión no es mágico, ¿sí? No es libre de efectos colaterales, y yo sigo diciendo eso cuando presento, porque es muy importante saber que tenemos que observar muy despierto los efectos colaterales que pueden surgir. Con el uso de trametinib es muy frecuente a las erupciones cutáneas, que son a veces bastante dolorosas, y las erupciones de manos y pies, también las paroniquias. Hay algunas cosas que se debe observar, pero yo pienso que lo más importante es que la niña sigue bien, ahora con 7 años de tratamiento, casi 7 años, pero sigue muy bien clínicamente. No sé si vamos a curar a esta niña, no sé, yo pienso que no, pero si conseguimos hacer un tiempo con calidad, eso para nosotros es muy importante, ¿sí? Bueno, muchas gracias a SLAOP, muchas gracias a SOBOP. Yo agradezco también a la doctora Edina Carboni, a la doctora Flavia Martins por los casos clínicos. Me gustaría agradecer muchísimo al Comité de Medicina de Precisión de SOBOP, que es un comité un poco más joven, creado en 2019, que tiene como misiones difundir la medicina de precisión en oncohematología pediátrica. Por eso yo pienso que es muy importante lo que hacemos hoy con ustedes acá. Incluso estamos intentando aprender un poco de español para mejorar nuestra comunicación, y el comité promueve la educación continua y el apoyo de casos. Muchas gracias. Es un placer estar acá hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elvis, por su presentación. Muy interesantes ambas, en verdad. Nos vamos a pasar ahora a las preguntas, doctora Simona. Sí, tenemos preguntas en el chat. La primera es para Paulo. Déjame mirar acá. Se realizan tumor board o reuniões personalizadas com cada oncólogo. Como maneja eles o trabalho interdisciplinário em tu serviço? Bueno, en el hospital hay tumor boards por tipo tumoral todas las semanas. Entonces, el martes es la reunión de hematología, el lunes del colorectal, entonces hay todos los días, y ahí es un foro muy bueno para las discusiones. Nosotros vamos a empezar el Molecular Tumor Board en el próximo mes. Hicimos como hace 2 o 3 años atrás un par de veces, pero no resultó con tanta procura, entonces no había muchos oncólogos interesados. Ahora vamos a intentar otra vez hacer una vez al mes, con casos, digamos, didácticos, o que alguien nos pida para llevar un caso específico. Pero hoy día no tenemos tumor boards específicos, pero tenemos por tipos tumorales. ¿Y las reuniones son abiertas para las personas de fuera de tu hospital o solamente para las personas de hospital? Algunos son, por ejemplo, el de hematología está abierto. Entonces, hay un sitio llamado Hematolog, que es una iniciativa de Albert Einstein, que es un blog de hematología. Entonces, en todos los lunes a las 12, tú puedes ir al hematólogo y puedes participar de la reunión de hematología. Otros no son tan abiertos. Y eso, la mayor parte de los pacientes son adultos, pero a veces hay algún otro caso pediátrico.
não sei se há específico de oncologia pediátrica, não estou seguro. Há uma outra questão para Elvis. Como selecionam os pacientes que serão estudiados molecularmente? Pacientes refratários, difíceis ao diagnóstico ou todos? Muy bien, esta es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque hay que pensar que en realidad no sabemos. Yo pienso que las cosas están a cambiar porque en principio, como era un teste muy caro, ¿sí? Se utilizaba solamente en situaciones muy restrictas, como cuando cuando la enfermedad retornaba o cuando no se tenía un diagnóstico muy raro, muy diferente, ¿sí? Pero yo pienso que ahora, con el precio que se reduce cada vez más, se puede intentar en situaciones donde el primer tratamiento es un tratamiento donde no se espera una buena respuesta. Entonces, para mí no hace mucho sentido utilizarse esto en situaciones donde la cura es muy frecuente, ¿sí? Porque es un precio bastante alto y si tenemos un tratamiento bien a seguir. Pero en situaciones donde donde ocurre ocurre a recidiva, ¿cómo se dice, Simone? La recidiva, ¿sí? Entonces, a veces se puede intentar en esta situación, la recurrencia, sí. Pero lo que está lo que se discute mucho hoy en día es tener algo como incluso en portugués, como se dice, Simone, por exemplo, eu vou falar em português que eu acho que é mais fácil, que todos vão entender. A situação, quando se tem um tratamento muito claro, eu acho que não vale a pena, não é? Então, uma criança com Wilms, que sei lá, que é um tratamento simples, né? Se cura mais do que 90%, talvez num primeiro momento não se deva utilizar. Numa situação onde você tem uma doença rara e o primeiro tratamento é um tratamento ruim, né, com chances de cura muito baixas, essa situação pode se indicar em primeiro tratamento. Ou quando acontece recidivas e você tem um esgotamento, de certa forma, dos seus recursos e a criança se mantém num estado geral muito bom. Então, esse pode ser um segundo, mas isso tem se modificado. Eu acho que cada vez mais, com a redução dos preços, não é? Você pode, eventualmente, também o conhecimento de que algumas doenças, tipos específicos, você tem uma frequência alta de alvos acionáveis, então, cada vez mais, isso tem sido utilizado um pouco mais precocemente. Então, seria muito importante se a gente tivesse, a pediatria está caminhando para isso, o adulto já tem um fluxograma muito bem definido de quando pedir ou não pedir. A pediatria ainda não tem muito esse fluxo definido. E essa é uma das ações do Comitê de Medicina de Precisão em algumas doenças, onde a gente tem pensado um pouco mais como orientar o clínico, o momento adequado e a relação do custo-benefício desse tipo de tratamento. Só para finalizar, é importante também que esse tipo de teste também traz muita ansiedade para a família, não é? Que busca e espera um alvo acionável num relatório clínico. E a gente sabe que a maior chance é de não acontecer um alvo acionável. Então, existem outras questões que foram um pouco discutidas, mas também qual é a expectativa que esse teste gera na família e a real possibilidade naquele cenário de poder ser utilizado. Eu penso que isto responde a questão da doutora Maria Beatriz, que é a última questão que está em chat.
Se ella tem alguma outra dúvida e quiser fazer uma outra questão, não sei se está acá ainda, a doutora Maria Beatriz Ruiz Vila. Isso que você comentou realmente gera uma angústia familiar a respeito de uma cura muito importante, né, nas famílias. E não é em toda instituição, não é em todo lugar, principalmente aqui no Brasil, onde a maioria de nossa população é o convênio SUS, que é o convênio do governo, não se consegue a droga, é uma coisa complicada. Andréa, quer colocar alguma questão? Apareceu aí agora? Eu apareci porque vocês começaram a falar em português. Estou brincando, gente. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Paulo e ao Elvis pelas excelentes apresentações e pelo excelente espanhol. Eu espero um dia falar assim. Vicky, por favor. Hablamos más en español. No, a mí me viene bien. Tengo que aprender también en portugués. E dizer o quanto é importante a gente falar de medicina de precisão, porque é muito difícil ainda para todos nós da América Latina, os custos são muito altos, mas a gente só vai conseguir fazer isso de fato se a gente souber como fazer. E só sabemos como fazer aprendendo a fazer. Então, vocês são excelentes portadores dessa voz. Foi muito bom. E eu queria perguntar, primeiro ao Paulo, como que a gente poderia fazer para reduzir, tentar reduzir, eu sei que já reduziu um pouco, mas em termos de América Latina, precisamos reduzir mais os custos para ficar mais viável a maioria dos pacientes, né? Como seria possível reduzir o painel genético? Seria possível fazer um painel mais enxuto e com isso reduziria custo para cada tipo de tumor? O que você acha? Ótima pergunta, é totalmente possível, né? Qual que é o grande dilema do laboratório? Vou seguir em português também, então, né? A grande questão é volume de teste, né? Então, hoje, você faz um teste grande que serve para qualquer tipo tumoral, né? Essa é a verdade. Então, a gente tem, por exemplo, a tumor sólido no hospital, a gente tem 2 painéis. A gente tem um painel de 52 genes, que custa por volta de R$ 4.500, e ele estuda só oncogenes, ele não estuda supressor tumorais, então ele estuda hotspots, mas ele pega fusões, né? Ele não pega todas as fusões, por exemplo, ele não vai pegar fusões não descritas. Esses 2 casos que eu mostrei, de uma fusão não descrita de BRAF, ele não pegaria, porque o preparo de biblioteca é por Amplicon, então você estuda parceiros específicos, né? Então você tem a lista de parceiros. Então você tem todas essas questões técnicas, mas e continuando, a gente tem um painel maior que custa R$ 11.000, né? Que aí é um painel que pega praticamente tudo, 520 genes, captura híbrida, pega fusões não descritas, etc. Mas é totalmente factível, né? Se houver uma organização para ter um volume de testes, é totalmente possível definir doenças específicas e criar um painel ali, né? É importante ter um consenso, falar, olha, os marcadores importantes aqui são esses 5 ou esses 6. E você monta um painel para aquela especificidade. Por exemplo, um tipo de câncer frequente que precisa de biologia molecular é o câncer coloretal. Então, a gente tem um painelzinho, Carrasen e Rasberraf, né? Barato, custa R$ 800, R$ 900. Então, é factível, é uma questão de se organizar, avaliar os alvos, né, precisos para estudar, o mecanismo de alteração genômica, saber se é fusão, etc., e capturar. Mas é muito factível, né? Eu acho que é uma questão de organização para ter caso, porque a oncopediatria é muito raro, né, o número de casos. Você vai ter as leucemias, alguns tumores do sistema nervoso central mais frequentes, mas se a gente pegar os outros, é muito pouco. Então, para o laboratório, fica difícil também montar o teste que eu vou usar 2 vezes por ano, né? Aí vence o kit,
você tem que comprar de novo, ele não se paga. Né? Talvez, se houver uma organização a nível de América Latina, então se eleger um centro e drenar caso de Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, etc., aí talvez tenha um volume crítico e dá para fazer um painel para aquela zona específica. Então, é uma questão de organização mesmo. Excelente ideia, né, Elvis? Acho que aqui pode surgir alguma coisa nesse sentido, e com tanta gente boa da América Latina, né, Rosdali, a gente podia realmente pensar em algo assim, porque eu acho que vai ajudar muitas crianças que a gente não consegue ajudar hoje em dia, né? A gente não consegue nem fazer o diagnóstico de alguma alteração molecular. A gente acha até que pode ter, mas muitas vezes não consegue. E aí eu queria... De mim, eu posso ajudar. Ah, com certeza. Com certeza. E eu acho que o grupo de medicina de precisão tem um grande papel, né, para começar, talvez, essa ideia para expandir para a América Latina. Eu acho que é de excelência. E aí eu queria perguntar para o Elvis em relação às medicações. Como é que a gente, então, fazendo o diagnóstico, poderia, de alguma forma, tentar reduzir o custo da medicação, que também é até maior a questão, porque uma vez você iniciando, em muitos casos, a gente não sabe quando vai parar e como fazer, né? É uma preocupação, né, Andréa? Porque ao mesmo tempo que o conhecimento aparece, e o conhecimento ele vai aparecer, não é? A oncologia pediátrica ficou atrás do adulto, eu sempre falo isso, porque o adulto se organizou até pelo número de casos, então o adulto se organizou muito mais ao redor da medicina de precisão e se organizou também para conseguir o uso de muitas drogas que em muitos países da América Latina conseguiram algum nível de aprovação, não é? Eu acho que existem particularidades de cada país que a gente precisa discutir, não é? Então, por exemplo, nós temos aqui o SUS como um tipo de financiamento universal, e a gente sabe que não é um modelo que se aplica para a grande maioria dos países da América Latina. Então, as soluções, elas podem também ser discutidas de uma maneira regional. Uma coisa que permeia todos os países, eu acho, que a gente, como a América Latina poderia demandar mais, seria o uso compassivo, sabe? E a participação nos protocolos de pesquisa clínica, porque esses dois oferecem um tratamento de qualidade, né? Um segmento de qualidade para esse tipo de paciente, gratuitamente, não é? E isso eu acho que a gente, da América Latina como um todo, a gente é muito, assim, participa muito pouco. E a gente também acho que precisa, junto da indústria farmacêutica, mostrar o nosso potencial também, né, do ponto de vista de conduzir pesquisas clínicas em todos os países da América Latina. Eles têm grandes centros para produzir pesquisa clínica de qualidade no mesmo nível do segmento que essas crianças recebem em outros países desenvolvidos, não é? E, de alguma forma, favorecer, então, que esse medicamento chegue ao paciente. Porque realmente é uma preocupação a gente pedir o exame e a hora que vem, o que faz, não é? O que faz? É uma realidade, não é? Então, aquele último que eu mostrei, olha, talvez, não sabia, a gente não sabe como ia ser a resposta se usasse um inibidor específico de FGFR1, que estava lá em cima, não é? Ali era o lugar, provavelmente, da via que faria mais sentido a gente poder usar uma droga. Acabou-se utilizando uma droga numa parte mais final da via, que felizmente funcionou, mas nós não sabemos quanto tempo vai funcionar, né? Nós não sabemos se essa criança vai conseguir manter esse tipo de resposta numa via que é tão ampla, né? E ali o uso compassivo poderia ser uma coisa que para a indústria farmacêutica também poderia ser boa, né? Uma pergunta não respondida, não é? Então, eu acho que, tentando resumir a sua pergunta, né, André? Eu acho que, assim, merece, sim, discussões entre todos nós da América Latina, cada um falando um pouco da sua realidade, não é?
pensando no que a gente tem na nossa realidade, porque é caro, mas vai baratear. Eu acho que, como toda nova tecnologia, ela começa proibitiva, mas ela, de algum modo, ela evolui. É necessário que isso evolua, não é? E, conjuntamente, eu acho, como política única de América do Sul, é a gente mostrar para as pessoas que a gente quer usar as medicações, quer fazer uso compassivo, quer que esses protocolos de pesquisa cheguem às nossas crianças. Isso em cada um dos países. Eu acho que isso é um jeito mais, vamos falar, legítimo e mais rápido da gente conseguir o acesso, não é? Porque é muito caro. E ficar sobre o peso da família é uma situação realmente muito complexa. E a última coisa que eu queria falar é que eu realmente acredito, eu falo isso com a indústria farmacêutica quando me procura, às vezes, que é assim, eu sei que a droga funciona, não é? A droga funciona. Agora, nós precisamos ter uma política diferente para essa droga na América Latina. Nós temos que ter uma política diferente na África. Nós não podemos ter a mesma política de preço, não é, de um país desenvolvido. Nós não podemos, entendeu? Então, eu acho que juntos também a gente precisa explicar para eles que é uma outra tabela que se vai praticar e que, eventualmente, também vai se conseguir lucro com isso, não é? Porque nós, eventualmente, vamos ter um volume maior de crianças que a gente vai beneficiar. Então, no volume, então é toda uma questão, eu acho, de números e uma questão local, mas uma questão única também de acesso, não é? É complexo, né, Andréia? E nós estamos também engateando. Eu acho que dentro do comitê de precisão é uma situação nova. Eu acho que a gente foi muito feliz em reunir pessoas que gostam muito, que trabalham muito, não é? E que a gente aprende um com o outro, mas nós ainda estamos, de certa forma, engateando e de alguma forma também começando a nos envolver nesse tipo de política pública, né? Porque o que nós queremos é que as pessoas tenham acesso. E aproveitando, Elvis, a Rosali pergunta de que maneira, uma vez que nós agora fizemos a parceria Islaop, que eles poderiam participar das nossas reuniões do Comitê de Precisão e, eventualmente, levar uns casos para discussão, se isso é viável e de que maneira pode ser feito. É isso, Rosali? Muito bom, Rosali, porque assim a gente discutiu da última vez, nossa, a gente tem uma reunião mensal, né? E nessa reunião a gente começa com o que a gente chama de curso continuado, que é alguém que apresenta, alguém do grupo ou fora do grupo, que apresenta alguma coisa mais do ponto de vista acadêmico. E agora, na última vez, a gente incluiu, nós vamos começar a tentar apresentar um Genetic Tumor Board também, né? Então, não ficar só no acadêmico. Então, olha, eu tenho um caso e eu gostaria de compartilhar esse caso e mostrar e as pessoas darem alguma opinião. Então, acho que o que você fala também foi uma necessidade nossa, não é? E, veja, esse é um grupo dentro da SOBOP, a SLAOP é uma parceira da SOBOP direta, então eu acho que todos da América Latina são bem-vindos, não é? Existe um estatuto, existe uma forma de admissão, mas que não é nada burocrática, não é? E o que a gente quer é compartilhar e aprender com todos, não é? Porque eu acho que todo mundo na sua realidade já teve uma experiência, né? E também compartilhar as experiências boas e ruins, né? Eu falo no grupo, vamos trazer caso que não deu certo também, porque eles existem, não é? Ou que não é que não deram certo, mas que não chegou onde você esperava, não é? Você queria mais ou você imaginava. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, nós somos um grupo aberto e parceiro, não é, da SLAOP. Então, eventualmente, alguém que queira participar, conhecer mais, pode mandar um e-mail para a SOBOP, pode mandar um e-mail para mim, também diretamente, viu? E a gente vai ter o prazer de tentar ajudá-los dentro do nosso conhecimento restrito ainda, não é? Como eu disse para vocês, nós também estamos aprendendo na área. Então, nós estamos aprendendo juntos. Todo mundo vai ser bem-vindo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma outra pergunta para Elvis ou Paulo?
Não? Aí o que poderemos entonces encerrar, Vicky? Rosalía. Perfecto. Bueno, nada, agradecerles. Tuvimos una convocatoria increíble. La verdad que el tema da para seguir charlando y, ¿no? Y a uno se le van ocurriendo ideas y el molecular y presentar un paciente y estas cosas. Y me parece que es esto, ¿no? Ir aprendiendo juntos. Lo que ustedes están haciendo a nosotros nos abre la cabeza y la idea de SLAOP es esto, ¿no? Poder difundir lo que cada grupo de trabajo está haciendo en su país para que, ¿no? Para que el que no lo está haciendo pueda hacer el puntapié de poder empezar y para el que está haciendo algo también ayudarnos. Y si no tenemos nada, bueno, empezar a juntarnos para poder empezar a trabajar en esto. Así que les agradezco de corazón que hayan dado esta charla tan, tan linda, tan inspiradora. Y bueno, muchísimas gracias a las presentadoras, a Andrea por facilitarnos los ponentes. Y bueno, muchísimas gracias desde el lado, les agradecemos un montón. Gracias, buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas noches, Gracias. muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.